Este es un saludo para los estudiantes de grado noveno en la institución educativa San José, 76 años en este 2021. Voy a mostrar la solución al taller evaluativo que habíamos planteado, en el que se realizan diferentes operaciones matemáticas con vectores. Bueno, primero vamos a tener en cuenta los posibles vectores que se van a utilizar en las operaciones. Recordemos que este es de un material que se socializó a través de el grupo de Classroom y en clase, donde en una primera hoja iban unos ejercicios ejemplo y en una segunda hoja iban los problemas a resolver. En la primera hoja se utilizaban 6 vectores, los vectores A, B, C, D y E. Tengamos los presentes acá para poder hacer cálculos con ellos. Nos hablaban entonces del vector A, y del vector A nos decía que era un vector que tenía por punto de salida, o sea, la localización de la cola del vector, en la coordenada 2 en X, 3 en Y, menos 4 en Z, y por coordenada del punto de salida, del punto de llegada o cabeza del vector, la coordenada 6 en X, 1 en Y, 3 en Z. Como vemos, y siempre habrá que recalcarlo para poder trabajar bien el tema de los vectores, cuando encontramos que el punto de salida no corresponde a la coordenada 0, 0, 0, tenemos que hacer un traslado del vector. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hacemos un traslado de la cola desde la coordenada en la que está hacia la coordenada 0, 0, 0. Y para poder que ese traslado no altere ni el tamaño, ni la dirección, ni el sentido del vector, la operación matemática que le hacemos al punto de salida se la tenemos que hacer al punto de llegada, lo que se resume en que el nuevo punto de llegada debe quedar en una coordenada que resulte de la resta entre el punto de llegada original y el punto de salida original, lo que nos diría entonces de que el vector A, cuando ya sea trasladado al origen, va a tener su punto de salida en 0, 0, 0, pero su punto de llegada va a estar en la coordenada 6 menos 2, 4 en X, 1 menos 3, menos 2 en Y, 3 menos 4, para terminar siendo un 7 en la coordenada Z. Y que esos números 4 menos 2 y 7 van a dar origen entonces a la versión algebraica del vector, a la versión que hemos denominado versión operacional. Y entonces miren que el 4 lo hacemos acompañar de la I, el menos 2 de la J y el 7 del K. Y con este operador marcado de esta forma es que vamos a hacer todas las operaciones matemáticas que necesitemos, en donde haya que recurrir al vector A. Miramos el vector B, y entonces en el vector B nos dice que tiene por punto de salida la coordenada menos 3, 0, 1, y por punto de llegada la coordenada 8, menos 2, 6. Lo que implica entonces que al trasladarlo al origen va a quedar con punto de salida en la coordenada 0, 0, 0, y con nuevo punto de llegada en la coordenada 8 menos 3, que eso sería 11, menos 2 menos 0, que sería menos 2, 6 menos 1, que sería 5. Entonces miremos que ese 11, ese menos 2 y ese 5 lo hacemos acompañar de la I, de la J y de la K, y lo expresamos como una suma, y ya se nos convirtió en una expresión algebraica del vector B. Para el caso del vector C, observamos que la coordenada del punto de salida es 0, menos 2, 6, y que la coordenada del punto de llegada es menos 2, 3, 2. Lo que implica entonces que al trasladarlo al origen va a quedar como punto de salida la coordenada 0, 0, 0, y como punto de llegada la coordenada menos 2, menos 0, eso da menos 2. 3 menos 2, eso me va a dar 5. Y 2 menos 6, eso me va a dar menos 4. Entonces observamos que ese menos 2, ese 5 y ese menos 4 lo hacemos acompañar respectivamente las letras I, J y K, y lo expresamos como una suma y queda la expresión algebraica del vector C. El vector D, observamos que tiene por coordenada de punto de salida 6, menos 1 y menos 5, y por punto de llegada 7, 0 y menos 3. Al trasladarlo al origen
va a quedar con punto de salida en coordenada 0, 0, 0 y con punto nuevo de llegada en la coordenada 7, menos 6, 1. 0, menos, menos 1, 1 positivo. Menos 3, menos, menos 5, entonces me va a quedar 2. Eso muestra entonces por qué la expresión va a decir que va a quedar 1 en I, 1 en J, 2 en K. Miramos entonces el vector E, que tiene por punto de salida la coordenada 3, 6, menos 3 y por punto de llegada la coordenada menos 3, menos 2, 1. Y al trasladarlo al origen me va a quedar con punto de salida en la coordenada 0, 0, 0 y con nuevo punto de llegada en la coordenada menos 3 va a ser menos 6, menos 2 menos 6 va a ser menos 8 y 1 menos menos 3 va a quedar 1 más 3 va a ser 4. Y por eso observamos entonces que esa la hacemos acompañante al menos 6 de la I, al menos 8 de la J y al 4 de la K. Y también nos entregaban un vector F, donde nos decía entonces que el punto de salida era en la coordenada 5, 8, menos 5 y que el punto de llegada en la coordenada 4, 1, 3, lo que implica que al trasladarlo hacia el origen, entonces va a quedar la cola en la coordenada 0, 0, 0 y la nueva cabeza o punto de llegada va a quedar en la coordenada 4, menos 5, menos 1, 1, menos 8, menos 7 y 3 menos menos 5 va a dar 8 positivo. Y entonces observamos que nos queda en la coordenada menos 1i, menos 7j, 8 en k. Y ya en la segunda página nos mostraban otros 6 vectores, de los cuales nos daban las coordenadas de punto de salida y punto de llegada, y que había que hallar entonces la expresión algebraica para poder operar con ellos, que son el vector G, que nos dicen que su punto de salida es la coordenada 2, 2, menos 3, y su punto de llegada la coordenada 4, 6, 7, lo que implica entonces que al trasladarlo al origen, el punto de salida va a quedar en la coordenada 0, 0, 0, y el punto de llegada va a quedar en la coordenada 2, 4, 10. 4 menos 2, 2. 6 menos 2, 4. 7 menos menos 3, 10. Y por eso queda su expresión algebraica de esa manera: 2i más 4j más 10k. Asimismo, el vector h, que tenía por punto de salida la coordenada menos 1, 0, menos 4 y por punto de llegada la coordenada menos 6, menos 1, 5. Entonces, al ser trasladado hacia el origen, pues vamos a tener entonces que las coordenadas nuevas del punto de salida va a ser el 0, 0, 0 y la coordenada nueva del punto de llegada pues va a ser menos 6 menos menos 1, sería menos 6 más 1, menos 5, menos 1 menos 0, sigue siendo menos 1, y 5 menos menos 4 pues sería 5 más 4 igual a 9. Entonces resulta que la expresión algebraica de la versión h del vector h es menos 5i menos 1j más 9 en k. Ahora, viene el caso especial del vector k, donde su punto de salida es 0, 0, 0 y su punto de llegada es 7, 6, 7. Pues ya está trasladado al origen. Bueno, originalmente estaba en el origen. Entonces, pues ya su expresión sale directamente, que serían 7 en i, 6 en j, 7 en k, todo expresado como una suma. Eso es importante recalcarlo. Deben quedar expresados como una suma, porque se aplica algo que se llama el principio de la superposición. Y en la superposición se refiere a cuando varios efectos actúan de manera ordenada para poder lograr un resultado. Y que actúen los efectos ordenados es que se van sumando entre ellos. Tenemos asimismo el vector L, como observamos en pantalla, que nos dice que su punto de salida está en la coordenada 3 menos 2 menos 1 y su punto de llegada en la coordenada menos 5 menos 7 menos 3, lo que hace entonces que al trasladarlo al origen, su punto de salida va a quedar en 0, 0, 0 y su nuevo punto de llegada va a quedar en la coordenada menos 5 menos
3, eso va a ser menos 8. Menos 7 menos menos 2, eso va a ser menos 5. Y menos 3 menos menos 1, eso va a ser menos 2. Y por ello la expresión algebraica correspondiente a dicho vector va a ser menos 8i menos 5j menos 2 en k. Si miramos el vector m, entonces con el vector m vamos a tener que su punto de salida me va a dar en la coordenada 1 menos 1 menos 1 y su punto de llegada va a dar en la coordenada 6, 2, 0, lo que implica que al trasladarlo al origen va a quedar que su punto de salida acá en la coordenada 0, 0, 0 y su punto de llegada va a quedar en la coordenada 6 menos 1, 5, 2 menos menos 1, 3, 0 menos menos 1, 1 positivo. Y así se ve en su expresión. 5i más 3j más 1 en k. Vemos el vector n y en el vector n nos dice que su punto de salida va a ser la coordenada menos 2, 2 menos 2 y su punto de llegada a la coordenada 5, 6 menos 7. Entonces, cuando sea trasladado al origen, va a tener por punto de salida la coordenada 0, 0, 0 y por nuevo punto de llegada la coordenada 5 menos menos 2 va a ser 7, 6 menos 2 va a ser 4, menos 7 menos menos 2 va a ser menos 5. Y por eso la expresión algebraica del vector n va a ser 7i más 4j más menos 5 en k. Nos plantean en la tarea, en el taller a desarrollar, un primer ejercicio que nos decía, por favor realice esta operación. 6 veces el vector a, súmelo con menos 2 veces el vector c, súmelo con 7 quintas veces el vector m y súmelo con 1/4 del vector menos k. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a operarlo para darle solución? Le damos un poco de interpretación. Recordemos que aquí lo que estamos haciendo es una suma, entonces el negativo lo va a absorber el coeficiente, entonces lo que vamos a hacer es que todos los términos que componen el vector c van a quedar multiplicados por menos 2, así como acá todos los términos que componen al vector a van a quedar multiplicados por el número 6. Asimismo en esta zona es que todos los componentes del vector m van a quedar multiplicados por 7 quintos. Recuerda que multiplicar por 7 quintos implica que el componente multiplica por 7 y se divide el resultado por 5. Y acá, para facilitar nuestra expresión, dado que conocemos es al vector k, no conocemos al vector menos k, aunque lo que tendríamos que hacer es cambiar los sentidos de cada uno de estos tres vectores que lo componen. Pues lo que vamos a hacer es que este menos lo vamos a sacar de acá y se lo vamos a colocar el coeficiente para que aparezca como más la suma de menos 1/4 de veces el vector k. Solo que el menos lo trasladamos al coeficiente. Y así vamos a presentar los resultados. Entonces miremos. Me dice 6 veces 4i más menos 2j más 7k. ¿Por qué? Porque es que está la expresión del vector a. Después dice más menos 2 que multiplica a menos 2i más 5j más menos 4k, donde este que está señalado acá entre corchetes corresponde al vector c. Después pasamos acá y observamos el 7 quintos de 5i más 3j más 1k, que esta expresión corresponde a ¿quién? Al vector m. Y por último, vamos a decir que vamos a sumar menos 1/4. Miren que el menos que tenía acá la k se lo coloqué al coeficiente y dentro de los corchetes que voy a colocar al vector ya k original. Y ese k original en su expresión algebraica dice 7i más 6j más 7k. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta operación? Miremos acá. 6 por 4, 24i. 6 por menos 2, menos 12j. 6 por 7, 42k. Que son los primeros términos que nos encontramos aquí. Mírenlos.
Después dirá en esta parte, menos 2 por menos 2 será 4 positivo en I. Menos 2 por 10 va a ser menos 10 en J. Y menos 2 por menos 4 va a ser 8 en K. Miremos, ahí tenemos la expresión. 4 en I más menos 10 en J más 8 en K. Después nos dicen, haga la multiplicación de 7 quintos por 5, pero eso me da 7. 7 quintos por 3 me va a dar 21 quintos. Y 7 quintos por 1 pues me va a dar 7 quintos. Y esa es la expresión que vemos que aparece aquí en la parte de abajo. Donde me diría que daría 7 en I, 21 quintos en J y 7 quintos en K. Y de la última expresión que sacamos, este por este me va a dar menos 7 cuartos en I. Y aquí lo tenemos, menos 7 cuartos en I. Este por este me va a dar menos 6 cuartos en J. Menos 6 cuartos en J. Y este de acá, este por este, pues me va a dar menos 1 por 7 dividido 4. Eso le va a dar menos 7 cuartos. Menos 7 cuartos en K. Entonces vamos a sumar la expresión. Miremos. Agrupamos todo lo que tiene I, todo lo que tiene J y todo lo que tiene K. ¿Quién tiene I? Este 24, este 4, este 7 y este menos 7 cuartos. Entonces 24 más 4 sería 28, más 7 sería 35. Y a 35 le vamos a sumar menos 7 cuartos. Aquí hice un pequeño recuento de esa operación. Y ustedes podemos ver que dice 35 más menos 7 cuartos. Mínimo como múltiplo de la divisores es el 4. 4 dividido 1 es 4 y 4 por 35 140. Y aquí 4 dividido 4 da 1. Y por tanto ese 1 multiplico por el menos 7 y nos da menos 7, lo que implica que el resultado va a ser que a 140 le restamos 7 y queda dividido por 4. Eso le da 133 sobre 4. Y ya tenemos cuánto es el resultado que corresponde a la agrupación de todo lo que tiene que ver con I. Miren, 133 sobre 4. Ahora miremos quién tiene J, o sea, la dirección Y. Un menos 2, perdón, pues este se convierte en un menos 12 al final, menos 12, tenemos un menos 10, tenemos un 21 quintos y tenemos un menos 6 cuartos. Entonces esa expresión la podemos plantear donde nos va a decir menos 12, menos 10, eso le va a dar menos 22 y a menos 22 le vamos a sumar 21 quintos y le vamos a sumar el menos 6 cuartos. Entonces aquí tenemos la operación. Dice entonces a menos 22 le vamos a sumar 21 quintos menos 6 cuartos. Mínimo como múltiplo entre 5 y 4 es 20. Entonces 20 dividido 1 da 20 y 20 por 22 me da menos 440. 20 dividido 5 da 4 y 4 por 21 me da 84. Y 20 dividido 4 me da 5 y 5 por menos 6 me da menos 30. Lo que implica entonces que este resultado va a ser menos 440 más 84 menos 30. 84 menos 30 es 54. Entonces de acá nos va a quedar que si le restamos 40 nos queda ya en menos 400. Y si le seguimos sacando un poco, pues lo que nos va a dar es menos 386 sobre 20. Ah, pero usted ha podido reducir esa fracción. Sí, claro. Lo puedo reducir sacando de la mitad y eso me va a dar menos 193 sobre 10. Y entonces ahí lo podría expresar en la solución. No lo redujimos, lo dejamos como el resultado al final, pero yo puedo decir parto entre 2 y eso me daría menos 193 sobre 10. Y nos queda faltando qué pasa con Z.
Entonces con Z tenemos todo lo que acompaña a la K. Aquí tenemos un 42. Por aquí tenemos un 8 para completar 50. Por acá tenemos un 7 quintos. Y por acá tenemos un menos 7 cuartos. Hacemos la expresión. Ahí tenemos 50 más 7 quintos menos 7 cuartos. Mínimo con múltiplo 20. 20 dividido 1 da 20. Y 20 por 50 me da 1000. 20 dividido 5 da 4. 4 por 7, 28. 20 dividido 4 da 5. Y 5 por menos 7, menos 35. Entonces al final esto va a dar que a 1000 le sumamos 28 y le quitamos 35 dividido sobre 20, y eso me da 993 sobre 20. Y es el resultado que tenemos aquí abajo. En un instante más, pegado a la resolución de estos ejercicios, ya veremos el resto del taller. Nos vemos en un ratico. Siguiendo con la secuencia de trabajo que traíamos, observamos que aquí se encuentran los 12 vectores con los cuales se han de realizar las diversas operaciones dentro de este taller. Los que habíamos recogido desde el tipo ejemplo, los vectores A, B, C, D, E, F, y los vectores que en la primera parte del taller nos recomendaban expresarlos en su condición algebraica, G, H, K, L, M y N. Observemos entonces el ejercicio que nos proponen. Y ese ejercicio que es la suma de los resultados de dos productos vectoriales. Entonces, para poder trabajar con el producto vectorial tenemos que recordar esta mnemotecnia que nos indica que como los vectores están expresados en términos de sus componentes rectangulares, es decir, de su reflejo en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z, lo que está mostrado a través de las letras I, J y K, pues entonces cuando vamos a hacer la multiplicación vectorial de esas componentes rectangulares tenemos que tener en cuenta quién es el primer factor en la multiplicación y quién es el segundo. Y entonces recordemos, si el primero fuera J y el segundo es K, al moverme en este sentido contra la manecilla del reloj, el resultado de ese producto va a ser el tercer vector, que es I, y será positivo. Caso contrario, si yo fuera a decir que el primero es K y el segundo es J, como para ir de uno hacia el otro me moví en el sentido de la manecilla del reloj, pues entonces el resultado sería el tercero, que es I, pero negativo. Cuando se nos dé una multiplicación donde uno de los vectores unitarios lleva un menos, eso va a alterar este juego de signo, pero lo trataremos en el momento donde sea conveniente. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en el ejercicio. 2L, el resultado de la suma del producto vectorial entre L y el vector 2 veces M, sumado al resultado del producto vectorial entre el vector menos G por el vector menos H. Entonces, para darle un orden al trabajo que hicimos primero, vamos a construir el vector 2M, vamos a construir el vector menos G y el vector menos H, a partir de conocer al vector M, al vector H y al vector G. ¿Sí? Entonces, conocemos al vector M, al H y al G, y con eso podemos construir estos elementos. Entonces, concentremos nuestra atención aquí. Va a decir, ¿quién es 2M? Ah, pues 2M es coger al vector M y alterarlo dos veces su tamaño. Eso implica multiplicar por 2 a cada uno de sus componentes rectangulares. Es decir, ¿quiénes son los componentes rectangulares de M? 5i más 3j más 1k. Entonces al multiplicarlo por 2, ¿qué me va a dar? 2 por 5, 10i, 2 por 3, 6j, 2 por 1, 2k. Entonces ya tenemos construido el vector 2m. Ahora, el vector menos g, pues es haber cogido al vector g y multiplicarlo por menos 1. ¿Y qué implica multiplicarlo por menos 1? Cambiarle el sentido. Porque al multiplicar por el tamaño 1, usted no cambia tamaño del vector. Entonces,
menos 1 que multiplica ¿a quién? A estas componentes rectangulares o expresión algebraica del vector g, que eran 2i más 4j más 10k. Al multiplicarlo por menos 1, ¿qué me va a dar? Menos 1 por 2, menos 2. Menos 1 por 4, menos 4. Menos 1 por 10, menos 10. Y así mismo con el vector h. El vector h originalmente es menos 5i más menos 1j más 9k. Vamos a multiplicarlo por menos 1. Al multiplicarlo por menos 1 me va a dar menos 1 por menos 5, 5 positivo. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. Menos 1 por 9, menos 9 en k. Entonces vamos a realizar ahora sí la operación del producto vectorial entre el vector L y el vector 2M. Recordemos que en clase anterior se había explicado que el método más fácil para identificar los elementos que van a dar como resultado de ese producto vectorial es traer desde la matemática la herramienta del determinante de una matriz. Y entonces, ¿qué elementos van a componer esa matriz a la cual le vamos a calcular el determinante y qué determinante es el resultado de ese producto vectorial? En la primera fila escribimos el i, el j y el k. En la segunda fila escribimos los componentes rectangulares que corresponden al primer vector de la multiplicación, que en este caso es ¿quién? L. ¿Y quién era L? Ah, pues L es menos 8 en i, menos 5j, menos 2 en k. Por eso usted puede observar que aparecen el menos 8 debajo del i, el menos 5 debajo de la j y el menos 2 debajo del k. Bueno, y la tercera fila, ¿quién la conforma? Ah, pues la tercera fila la conforman los elementos o componentes rectangulares de la expresión algebraica que corresponde al segundo vector de la multiplicación, que en este caso es el vector 2m. ¿Y cuánto nos había dado 2m? 2m nos había dado 10i más 6j más 2k. Por eso usted observa que aparece esa expresión del 10, del 6 y del 2. Se les ha recomendado siempre que desarrollar este determinante se haga por expansión de la primera fila. Entonces, en la primera fila, ¿quién la encabeza? La encabeza la posición 1, 1, que es una posición positiva y que la muestra el i. Entonces, por eso va el i adelante. Y sacamos un determinante 2 por 2 que resultan de los elementos que no están ni en la fila donde está la i ni en la columna. Entonces miren que al bloquear esta columna y esta fila, los elementos que nos quedan libres son el menos 5, el menos 2, el 6 y el 2. Por eso aparece en la escritura menos 5, menos 2, el 6 y el 2. Bueno. Después sigue el elemento J. Como el elemento J está en una posición 1, 2, en la posición 1, 2 el signo es negativo, por eso aparece este negativo acá. Y seguimos. ¿Y qué nos va a decir? Si bloqueamos fila y columna, los elementos que nos quedan libres son el menos 8, el menos 2, el 10 y el 2. Por eso aparece el menos 8, el menos 2, el 10 y el 2. Y por último, llegamos a la posición 1, 3. Posición 1, 3 donde está una K y está una posición positiva, por eso aparece el signo positivo acá. Entonces queda K que multiplica a un determinante 2 por 2, que ¿qué elementos va a tener? Pues va a tener los elementos que resulten de bloquear esta fila y esta columna. Entonces los elementos que quedaron libres son menos 8, menos 5, 10 y 6. Menos 8, menos 5, 10 y 6. ¿Cómo se desarrolla un determinante 2 por 2? Multiplicando en cruz. Entonces el producto de la diagonal hacia abajo, a ese producto se le resta el producto de la diagonal hacia arriba. Entonces miremos la expresión. El primero, y que multiplica ¿a quién? A menos 5 por 2. Menos 5 por 2. Menos, porque es la regla para esa multiplicación. Menos el producto hacia arriba. ¿Y quién es el producto hacia arriba? 6 por menos 2. 6 por menos 2. Bueno, ahora, con J, viene este menos, viene acá. Esta J viene acá. ¿Y qué elemento vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar menos 8 por 2, démoslo, menos 8 por 2, menos
aquí está el menos, 10 por menos 2, 10 por menos 2. Después aparece el más k, y miramos qué expresión tenemos que sacar para él. Menos 8 por 6, menos 8 por 6, menos 10 por menos 5, 10 por menos 5. ¿Cuánto va a dar de resultado eso? Pues menos 2, menos 5 por 2, menos 10. Menos 2 por 6, menos 12. Menos 8 por 2, menos 16. 10 por menos 2, menos 20. Menos 8 por 6, menos 48. 10 por menos 5, menos 50. Y entonces ahora realizamos la operación. ¿Qué nos va a dar? Menos por menos va a ser más, entonces me va a quedar menos 10 más 12, y eso va a dar 2. Pero observen que en el resultado aparece el 2 que acompaña a ¿quién? A la I. Ahora para la J, menos. Aparece el menos acá. Y ahora, menos 4 menos menos 20. Menos por menos da más, entonces me dan 16. Menos 16 más 20. Eso me va a dar 4 positivo. Entonces, por eso nos aparece 4 positivo acompañando a la J. Más menos 48 más 50. 2 veces K. O sea que el primer resultado de la multiplicación es 2i menos 4j más 2k. ¿Qué vamos a esperar ahora? El resultado de la segunda multiplicación, y al resultado de la segunda multiplicación le vamos a sumar este resultado que lo vamos a guardar temporalmente. Entonces procedemos a hacer el producto de menos g por menos h. Montamos el determinante y jk. ¿Qué elementos van en la segunda fila? Van los elementos correspondientes al vector menos g. ¿Quién es el vector menos g? Pues el vector menos g es menos 2i menos 4j y menos 10k. Y en la tercera fila, ¿a quién colocamos? Colocamos a los elementos que corresponden a menos h. ¿Y quién era menos h? Menos h nos había dado 5i más 1j menos 9 en k. Vemos que nos dice que ese es menos h. Entonces procedemos a hacer el cálculo del determinante. ¿Y qué nos va a decir? Con i, ¿quién va a ir con i? Menos 4, menos 10, 1 y 9. Observemos, menos 4, menos 10, 1 y 9. Menos j. Ahora, ¿quién va a ir con j? Menos 2, menos 10, 5 y menos 9. Menos 2, menos 10, 5 y menos 9. ¿Y quién va a ir con k? Menos 2, menos 4, 5 y 1. Miremoslos. Menos 2, menos 4, 5 y 1. Hacemos el proceso. Y el proceso nos dice, con respecto a este, menos 4 por menos 9 da 36 positivo. Menos 1 por menos 10, menos 10. Acá en este caso, escribimos el menos j y nos da menos 2 por menos 9 da 18 positivo. Menos 5 por menos 10 quedaría menos 50. Ahí están 18 menos menos 50. Y en el otro diría menos 2 por 1 va menos 2. Menos 5 por menos 4 me daría menos 20. Entonces, revisando el proceso, miren, menos 2 menos menos 20. Entonces, ¿qué nos va a dar como resultado? Centrémonos acá y nos va a decir 36 más 10 va a dar 46. Menos 18 más 50, 68 en J. Y aquí, menos 2 más 20, 18 en K. Entonces, el resultado de la primera multiplicación, ¿cuál era? 2i menos 4j más 2k. Y el resultado de la segunda multiplicación, que nos da 46i menos 68j más 18 en k. Pues lo que tenemos que hacer para resolver al final el ejercicio
es sumar esas dos cantidades que acabo de decir. Entonces a 2i menos 4j más 2k le vamos a sumar 46i menos 68j más 18k. Miren que lo que hice fue el menos que estaba afuera lo incorporé aquí al número, el menos que estaba afuera lo incorporé aquí al número. Eso no cambia en nada la expresión. ¿Y cuánto nos va a dar el resultado? Nos va a dar en i 2 y 46 nos da 48. Menos 4 menos 68 nos da menos 72. Y 2 y 18 nos da 20. O sea que el resultado de la suma de los resultados de los productos vectoriales entre el vector L y el vector 2M y entre el vector menos G y el vector menos H resulta siendo 48i menos 72j más 20k. Nos vemos en otro ejercicio. Seguimos entonces con el ejercicio número 3, que dice que se debe hacer el producto vectorial entre el vector A y el vector B. Se debe multiplicar por 4 y a esa cantidad se le debe restar el resultado del producto vectorial entre el vector n y el vector m. Entonces recuerden que este menos lo podemos interpretar como que a este vector n por m lo vamos a multiplicar por menos 1 y entonces lo que vamos a resultar haciendo es una suma entre la cantidad 4 veces producto vectorial de A por B y le vamos a sumar la cantidad menos n por m. Entonces, para poder realizar ese proceso, lo primero que vamos a hacer es el producto de A por B. Entonces miremos, producto de A por B, utilizamos la herramienta del determinante. En la primera fila la I, la J y la K. En la segunda fila va 4 menos 2 y 7. ¿De dónde viene ese 4 menos 2 y 7? Viene de que son la componente X, Y y Z del vector A. Y en la tercera fila colocamos 11 menos 2 y 5. ¿De dónde viene ese 11 menos 2 y 5? Si miramos, entonces el B viene compuesto de 11 en X, menos 2 en Y y 5 en la dirección Z. Entonces por eso van estos números acá. El orden es primordial, que siempre vayan en la columna primera todos los que tienen I, en la segunda columna todos los que tienen J y en la tercera columna todos los que tienen K. Entonces, haciendo la expansión por la primera fila, como está siendo ya una costumbre en la resolución de todos los ejercicios, ¿qué vamos a ver? Sacamos la I, bloqueamos fila, bloqueamos columna, y entonces los números que nos quedan libres son estos: el menos 2, el 7, el menos 2 y el 5. Entonces forman un determinante 2 por 2. Menos, ya sabemos de otras explicaciones el por qué este menos acá. Aparece la J y al bloquear columna y fila, los números que nos quedan libres son el 4, el 7, el 11 y el 5, formando un determinante 2 por 2 con esos números. Más el K, y en el K pues bloqueamos fila y columna y nos quedan libres el 4, el menos 2, el 11 y el menos 2, como se ve acá en esta organización de este determinante 2 por 2. ¿Cómo resolvemos esos determinantes entonces? Recordemos, es en cruz y entonces va a decir I igual, abrimos un corchete y guardamos los resultados. Menos 2 por 5, menos 10. Menos de la operación. Menos 2 por 7, menos 14. Ahora este menos J lo pasamos acá. Y nos queda 4 por 5, 20. 11 por 7, 77. Y se restan entre los dos. Y el K, más K, que nos va a dar 4 por menos 2, menos 8. Menos 11 por menos 2, menos 22. Realizamos la operación. Miremos bien, juego de signos. Menos por menos da más, entonces me va a dar menos 10 más 14, va a dar 4 en I. Vemos, 4 en I. Ahora, 20 menos 77 da menos 57, acompañado de un menos J. Entonces, menos
J y el menos 57. Y ahora más K, que va acompañado de menos 8 más 22, eso va a ser 14 positivo. Al final, esta multiplicación que aparece aquí de signo va a terminar siendo positivo y terminará en que el A por B será 4i más 57j más 14 en K. Nos dice entonces que para la multiplicación se necesita es que este vector A por B quede agrandado 4 veces. Entonces vamos a multiplicar cada uno de sus componentes por 4. ¿Cuánto fue el resultado? El resultado de A por B fue 4i más 57j más 14k. Y todo lo vamos a multiplicar por 4. A multiplicarlo por 4, ¿qué nos va a dar? 4 por 4, 16. Ahora, 4 por 57. 4 por 7, 28, llevo 2, 4 por 5, 22, 22, 228. Y 4 por 14 me va a dar 4 por 4, 16, llevo 1, 4 por 1, 4 y 1, 5, 56 en K. El resultado de 4 veces el producto vectorial entre A por B es 16i más 228j más 56k. Vamos a guardar el resultado un momentico mientras hacemos la otra parte. ¿Quién es la otra parte? Comienza por ¿dónde? Por n, producto vectorial entre n y m. Organizamos el determinante i, jk. ¿Quiénes son los elementos que deben acompañar la segunda fila? Pues los elementos de las componentes de n. 4, 7 y menos 5. Observemos 4, 7 y menos 5. Y en la tercera fila, ¿quién deben ir? Los elementos componentes de M. ¿Y quiénes son los componentes de M? 5, 3 y 1. Entonces observemos que lo colocamos allí. 5, 3 y 1. Hacemos ampliación, despliegue por la primera fila o expansión por la primera fila, como es su nombre técnico. Entonces, digamos, tenemos la I y sacamos los números que nos quedan libres, que son 4, menos 5, 3 y 1. 4, menos 5, 3 y 1. Menos J, ya sabemos por qué ese menos. Bloqueando fila y bloqueando columna nos quedan el 7, el menos 5, el 5 y el 1. 7, menos 5, el 5 y el 1. Y más K, entonces nos quedan libres los números 7, 4, 5, 3. 7, 4, 5, 3. Hacemos los productos para sacar esos determinantes 2 por 2 y qué resultados vamos a obtener. 4 por 1, 4. 4 menos 3 por menos 5, menos 15. Ahora este menos J pasa acá y me va a decir 7 por 1, 7. Menos 5 por menos 5, menos 25. Más K, 7 por 3, 21, menos 5 por 4, 20. Sacamos los resultados y ¿qué nos va a decir? 4 más 15 va a dar 19 en I. Ahora, 7 más 32, 7 más 25 va a dar 32 en J. Por eso es menos que está adelante, la J y el 32. Y acá, 21 menos 20, 1. 1 en K. O sea que el resultado de N por M es 19I menos 32J más 1 en K. Como los tenemos que multiplicar por menos 1 para poder facilitar la operación que simulaba la resta, recordemos que la operación original nos hablan de una resta. Entonces, al multiplicarlo por menos 1, esto va a alterar el sentido del vector producto vectorial entre n y m. Entonces, alguno dirá, profesor, también lo podría yo hacer, dado que voy a sacar el contrario, entonces hacer la multiplicación m por n y darla así tal cual. Tendría que dar lo mismo. Les queda para su comprobación. Entonces, n por m y multiplicado por el menos 1, ¿qué va a pasar? Menos 1 que multiplica a 19i menos 32j más 1k. Al multiplicarse, ¿qué nos va a resultar? Va a decir entonces que menos 1 por 19, menos 19i. Menos 32 por menos 1, más 32j.
1 por menos 1, menos 1 en K. Entonces ahora vamos a hacer el resultado final. Ese menos que teníamos arriba lo vamos a convertir en un más por menos 1 y por eso fue que sacamos este factor, que lo acabamos de obtener. Teníamos el resultado ya de este primero, que era ¿cuánto? 16i más 228j más 56 en K. Y ahora le vamos a sumar el resultado de este pedazo, y este pedazo es sumarle menos 19i más 32j menos 1 en K. Y simplemente hacemos emparejamientos de acuerdo a las letras. Y con i, entonces 16 menos 19 menos 3. J con J, 228 más 32, 260. K con K, 56 menos 1, 55. Por tanto, el resultado de la operación 4 que multiplica A por B menos el producto vectorial entre N y M va a resultar siendo menos 3 en I más 260 en J más 55 en K. Vemos en otro ejercicio. Bueno, siguiendo con nuestro cuarto ejercicio, nos plantean lo siguiente. Dice, realice la siguiente operación. Al resultado del producto vectorial entre D y C, súmele el resultado de haber cogido el producto vectorial entre F y el vector 2 veces menos E y haberlo dividido por 2 su tamaño, o haberlo multiplicado por un medio, que es la misma expresión. Entonces, para ello necesitamos hacer toda esta operación, necesitamos hacer unos insumos. ¿Qué insumo vamos a utilizar? Vamos a utilizar el vector D. ¿Quién es el vector D? 1i, 1j, 2k. ¿Quién es el vector C? Menos 2i más 5j menos 4k. Necesitamos también el vector F. Menos 1i menos 7j más 8k. Y necesitamos al vector E. Menos 6i menos 8j más 4k. Bueno, para ir acomodando la expresión, nos dice que entonces cojamos este pedazo, que cojamos 2 veces el vector menos C, pero nosotros tenemos el vector E. ¿Cómo podemos acomodar la operación? Miremos. El menos que está pidiendo acá lo vamos a colocar acá afuera y va a quedar representando lo mismo. Entonces ya lo vamos a hablar, es como que a los términos del vector E lo vamos a multiplicar por el valor menos 2 y con eso logramos el mismo efecto. Entonces menos 2 que multiplica ¿a quién? Menos 6i menos 8j más 4k. Menos 6i menos 8j más 4k. Al hacer la multiplicación, ¿qué nos va a resultar? Menos 2 por menos 6 va a dar 12 positivo en i. Menos 2 por menos 8 va a dar 16 positivo en j. Y por último, menos 2 por 4 va a dar menos 8 en k. Entonces ya tenemos el vector menos 2e. También entonces, iniciando las operaciones, tenemos que empezar con el producto vectorial entre D y C. ¿Qué hacemos? Organizamos el determinante con I, J, K en la primera fila. En la segunda fila de N los componentes rectangulares del vector D, que dicen 1, 1 y 2. 1, 1 y 2. Y en la tercera fila deben ir los componentes rectangulares del vector C. Menos 2, 5, menos 4. Menos 2, 5, menos 4. Hacemos la correspondiente expansión por la primera fila y me va a decir, ¿con I quién va? Va el menos 1, el 2, el 5 y el menos 4. El menos 1, el 1, el 2, el 5 y el menos 4. Menos J, ya sabemos el menos del origen de ese tema, es por la posición 1, 2. Entonces, bloqueando fila y columna, vamos a obtener que los números que están libres son este 1, este 2, este menos 2 y este menos 4. 1, 2, menos 2 y menos 4. Y al bloquear la K, bloqueamos fila y columna, nos quedan libres el 1, el 1, el menos 2 y el 5. 1, 1, menos 2 y el 5. Realizamos la operación. Al realizar la operación, ¿qué va a ocurrir? Con I va a ir menos 4 menos 10. Observémoslo, con I va menos 4 menos 10. Escribimos el menos J y me va a decir, ¿va a ir quién? Menos 4 menos 4.
Menos 4 menos menos 4. Y con K, ¿quién va a ir? 1 por 5, 5. Menos 2 por 1, menos 2. Entre el menos de la operación y el menos del menos 2. Realizando entonces esa operación que está entre corchetes nos va a dar menos 4 menos 10, nos va a dar menos 14 en I. Menos 4 más 4 va a dar 0 en J. 5 más 2 va a dar 7 en K. Bueno, ahora observamos que vamos a hacer con F por menos 2E. Hacemos el determinante y JK. Van los componentes de F que eran menos 1 y menos 7J más 8K. Y van los componentes de menos 2 por E, que lo habíamos hecho acá arribita y que dice 12i 16j menos 8k. Entonces miren que ahí está el 12, el 16 y el menos 8. Vamos a hacer el desarrollo entonces de ese determinante 3 por 3, reduciendo la determinante 2 por 2 a través de la expansión por la primera fila. Y nos quedan libres el menos 7, el 8, el 16 y el menos 8. Ahora menos j, bloqueamos fila, columna, y nos queda el menos 1, el 8, el 12 y el menos 8. Menos 1, el 8, el 12 y el menos 8. Y bloqueamos la K, queda fila, columna, y nos quedan el menos 1, el menos 7, el 12 y el 16. El menos 1, el menos 7, el 12 y el 16. Resolviendo la operación que nos va a dar entonces. Menos 7 por menos 8, 56. Menos 16 por 8, 128. Cerramos corchetes, nos queda, ahorita bajamos menos j y nos dice menos 1 por menos 8, 8. Menos 12 por 8, 96. Más k que multiplica a menos 1 por 16, menos 16. 12 por menos 7, menos 84. De 16 menos de la operación y el menos 84 el producto que acabamos de realizar. ¿Cuánto nos va a dar entonces esto como resultado? Miremos expandiendo un poco acá. 56 menos 128 le va a dar menos 72 en I. Menos J, 8 menos 96, menos 88. Y ahora aquí, menos 16 más 84. Ese nos va a dar como resultado, menos 16 más 84 nos va a dar 68. Y menos 16 más 84 me va a dar entonces 68 en K. Entonces ya nos dice que en la expresión que teníamos nos habla es de que ese producto vectorial debe ser afectado al multiplicarlo por un medio, que en situaciones prácticas es dividir los términos que nos dio en el producto vectorial sobre 2. Entonces hacemos eso, multiplicación por un escalar que es un medio por los términos que nos dio el resultado de f por menos 2e. Eso me está diciendo entonces que escoger por un medio vamos a multiplicar al menos 72i más 88j, porque recordemos que aquí en la expresión nos quedaba menos por menos para volverse un más. Entonces lo tenemos aquí como más 88j más 68k. ¿Qué nos va a dar? Menos 72 por 1 dividido 2, menos 36. 88 por 1 dividido 2, 44 en j. 68 por 1 dividido 2, 34 en k. Y el resultado final que estamos buscando de la operación de coger el resultado de D por C, sumarle el resultado de F por menos 2E alterados con un medio, entonces escoger los dos resultados anteriores que tenemos. Es sumar el resultado que tenemos acá arriba con el resultado que tenemos acá abajo. Entonces nos dice menos 14i más 0j más 7k. Ese es D por C. Más este más que está aquí corresponde a este mismo más que está acá. Y entonces nos va a decir cuánto es el resultado de un medio de la producto vectorial de f por menos 2e. Dice que es menos 36i más 44j más 34k.
y emparejamos de acuerdo a las letras. Entonces, menos 14 menos 36, menos 50i. 0 más 44, 44j. 7 más 34, 41 en k. Entonces, ese resultado, menos 50i más 44j más 41k, es el gran resultado para darle solución al problema que nos había planteado. Seguiremos en otro momento. Bueno, siguiendo con nuestra serie de ejercicios, componentes del taller evaluativo, estamos con el ejercicio número 5, en el que dice que vamos a realizar la siguiente operación. Vamos a coger al vector menos n y lo vamos a multiplicar por 6. Y a ese le vamos a restar el haber cogido el vector L y haberlo multiplicado por menos 3/5. Y a eso le vamos a sumar haber cogido el vector menos F y multiplicarlo por 0.6. Para acomodar el ejercicio a las condiciones que tenemos de definiciones de nuestros vectores, pues entonces este 6 menos n lo vamos a convertir en menos 6 multiplicado por n, es decir, que el menos que se le atribuye a tener al vector cambiado de sentido con respecto al original n, se lo vamos a colocar al menos 6 y aprovechamos y en la multiplicación por el valor menos 6 hacemos los dos cambios, que es agrandarlo 6 veces y cambiarlo de sentido. En eso es que tenemos que interpretar la aparición de el menos 6n. Entonces, planteándolo así, sería coger al menos 6 y multiplicarlo por la expresión algebraica que define el vector n, que teníamos que era 7i más 4j más menos 5k, 7i más 4j más menos 5k. Al hacer la multiplicación término a término, que nos va a dar menos 6 por 7, menos 42i, menos 6 por 4, menos 24j, menos 6 por menos 5, 30k. Asimismo, para la operación donde dice restar el menos 3/5 de L, pues podemos aprovechar una ley de signos y menos por menos nos da más, y entonces lo que tendríamos es que al vector L lo vamos a multiplicar por el factor 3/5. Recordemos que operacionalmente implica que a todos los términos de L los vamos a multiplicar por 3 y lo vamos a dividir por 5. ¿Cómo se vería entonces la expresión? 3/5 que multiplica a lo que originalmente tenemos como vector L. Y el vector L, como lo vemos en la parte superior de la pantalla, dice menos 8i menos 5j menos 2k, como está escrito acá. Y al hacer la multiplicación término a término, ¿qué vamos a encontrar? 3 por menos 8 dividido 5, eso le da menos 24 sobre 5, menos 24/5. 3 por menos 5 dividido 5, eso le va a dar menos 3, porque 3 por menos 5 le da menos 15 y dividido 5 le da menos 3. Menos 3 en j. Y vamos a tener que 3 por menos 2 le va a dar menos 6 y menos 6 dividido 5 le va a dar menos 6/5 en k. Bueno, y el otro término es 0.6 por menos f, que este 0.6 por menos f, ¿en qué lo vamos a convertir? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el primer término, sacamos el menos y entonces vamos a decir que al vector f lo vamos a alterar a multiplicarlo por 0.6. 0.6, ¿cómo lo podemos representar? Lo podemos representar como 3/5. Entonces al final lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 3/5 al vector original f, que aquí lo tenemos como menos 1 en i, menos 7 en j, más 8 en k. Al hacer la operación término a término, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que menos 3/5 por menos 1 va a dar 3/5 positivos. Menos 3/5 por menos 7 va a dar 21/5. 21/5 en j. Y menos 3 por 8 dividido 5 va a dar menos 24/5 en k. Entonces ya, para realizar la operación que nos están solicitando, 6 por menos n lo traducimos como menos 6 por n. Menos 3/5 por L lo traducimos como más 3/5 de L. Y 0.6 por menos F lo consideramos como menos 0.6 por F. ¿Y eso qué va a hacer? Pues sumar los tres resultados que obtuvimos en las tres operaciones anteriores. La primera operación que nos había dicho, la de menos 6n, diría menos 42 en i, menos 24 en j, más 30 en k.
La segunda operación, que vendría siendo más 3 quintos de L, nos había dado como resultado menos 24 quintos en I, menos 3 en J, menos 6 quintos en K. Y la tercera operación, que era menos 0.6 por F, nos ha dado como resultado 3 quintos en I, 25 quintos en J, menos 24 en K. ¿Qué hacemos para hacer esta operación? Pues agrupamos en la familia I, la familia J y la familia K. ¿Quiénes tienen I? Menos 42, menos 24 quintos y 3 quintos. Como lo ven acá. ¿Quiénes tienen J? Menos 24, menos 3 y 21 quintos. Como lo ven acá. ¿Y quiénes tienen K? 30, menos 6 quintos y menos 24 quintos. Como se ve acá. Hacemos la operación. En este caso, para volverlo un fraccionario en quintos, pues es multiplicar por 5 arriba y abajo. Y eso daría menos 210 quintos. A menos 210 quintos le sumo menos 24 quintos, eso me va a dar menos 234 quintos. Y a menos 234 quintos le sumo 3 quintos, eso me va a dar menos 231 quintos. Eso por el lado de la I. Por el lado de la J, para colocarlo todo en función del 5, entonces menos 24 menos 3 me va a dar menos 27. Y menos 27 en quintos sería menos 135 en quintos. Y a menos 135 le sumo 21, eso me va a dar menos 114 quintos. Y así queda en J. Y con respecto a la K, ¿qué vamos a tener? En quintos el 30 va a ser 150 quintos. A 150 le resto 6, le queda 144 quintos. Y le resto 24, eso me queda 120 quintos en K. 120 quintos en K. Esta división sí podría hacerse y nos va a dar 24. Entonces yo podría escribirlo como 120 quintos o como un 24 solo. Lo escribí en quintos para que se asocie con las otras componentes que también quedaron en quintos. Por tanto, el gran resultado a la operación 6 por menos n menos 3 quintos de L más 0.6 por menos F resulta siendo entonces menos 231 quintos en I más menos 114 quintos en J más 120 quintos en K. Seguiremos con otro ejercicio en otro momento. Bueno, el siguiente ejercicio lo que nos muestra es que vamos a hacer el producto vectorial del vector C por un vector que es 2 veces más grande y contrario a F. Y que ese resultado va a terminar multiplicado vectorialmente por el vector L. Cabe aclarar que este ejercicio se hace con un propósito únicamente didáctico, puesto que no representa una aplicación real desde la geometría. Esto para dejarlo en claridad, porque el triple producto vectorial no existe, pero lo formulo como una herramienta de práctica sobre el trabajo del producto vectorial. Ese es su único propósito. Entrando en materia, entonces dice que para poder realizar ese producto vectorial, pues necesitamos primero conocer el vector 2 por menos f, que ese vector 2 por menos f lo podemos cambiar a que sale el menos del f y queda con el 2. Entonces, al tener el vector original f y a multiplicarlo por menos 2, lo que vamos a lograr es aumentarle el tamaño al doble y cambiarle de sentido, que era el propósito original. Entonces, como se puede ver, aparece el menos 2 multiplicando a lo que te da como resultado el vector f, que era menos 1i menos 7j más 8k. Y al multiplicar término a término, que vamos a encontrar, menos 2 por menos 1 va a dar 2 positivo en i. Menos 2 por menos 7 va a dar 14 positivo en j. Y menos 2 por 8 va a dar menos 16 en k. Entonces, ya teniendo claro ese vector, procedemos a hacer el producto vectorial.
montando el determinante con los elementos i, j, k y los componentes rectangulares de cada uno de los vectores, donde en la primera fila va la i, j y k, en la segunda fila van los componentes del primer vector de la multiplicación, o sea el c, y miremos que el c originalmente lo tenemos como menos 2i más 5j menos 4k. Entonces pueden verse aquí que esos elementos son los que aparecen, el menos 2 representando a la i, el 5 a la j y el menos 4 a la k. Y en la tercera fila los mismos elementos, pero para el segundo vector de la multiplicación, que es el menos 2f, que hayamos calculado resultar en 2, 14 y menos 16. 2, 14 y menos 16. Hacemos la acostumbrada expansión por la primera fila y encontramos entonces que al expandir con la primera fila tenemos la i aparte y los números que no quedan bloqueados son el 5, el menos 4, el 14 y el menos 16. Después aparece el menos por la posición par, el j y el determinante 2 por 2 que reúne a qué números, al menos 2, al menos 4, al 2 y al menos 16. Y por último aparece la k por una posición impar, aparecen más. Y cuáles números no quedan bloqueados. No quedan bloqueados ni en esta fila ni en esta columna, el menos 2, el 5, el 2 y el 14. Al ejecutar las operaciones que vamos a encontrar que esta diagonal da menos 80 menos lo que de esta diagonal, que es menos 56, y eso multiplicado por i, menos j, que es el mismo menos j que traemos de acá, y esta diagonal hacia abajo da 32 y esta diagonal hacia arriba da menos 8 y van con la operación menos. Después aparece la k, la diagonal hacia abajo da menos 28 menos la diagonal hacia arriba que da 10. Entonces al hacer el cálculo que vamos a encontrar que 80 más 56 va a dar menos 24, que 32 más 8 va a dar 40 y que menos 28 menos 10 va a dar menos 38. Entonces ya tenemos el resultado del producto vectorial c por menos 2f. Ahora dice que a ese resultado lo vamos a multiplicar vectorialmente por L. Entonces al multiplicarlo vectorialmente por L, que vamos a tener I, J y K. Estos primeros términos que están en la segunda fila son los que corresponden a los resultados que acabamos de encontrar. Menos 24 en I, menos 40 en J, menos 38 en K. Y los que van acá abajo corresponden a las coordenadas de L, menos 8, menos 5 y menos 2. Entonces hacemos la misma expansión por la misma primera fila y con I nos queda menos 40, menos 38, menos 5, menos 2, menos J, me aparece el menos 24, el menos 38, el menos 8 y el menos 2, y con K aparece menos 24, menos 40, menos 8 y menos 5, menos 24, menos 40, menos 8 y menos 5. Desarrollamos esos determinantes 2 por 2 y que nos va a dar 80 menos 190 para la I, menos J de 48 menos 304, y con la K va a aparecer 120 menos 320. Haciendo el resultado, lo que encontramos entre los corchetes nos va a dar 80 menos 190 menos 110, 48 menos 304 menos 256, 120 menos 320 menos 200. Pero recordemos que esta J está afectada con este menos acá, y entonces este menos por este menos se puede convertir en un más, y diríamos entonces que al final el resultado son menos 110 en I más 256 en J menos 200 en K, recalcando que la triple operación vectorial no tiene aplicación geométrica. Seguiremos con otro ejercicio. Bueno, revisando el séptimo ejercicio, ¿qué vamos a tener? Tenemos la suma de dos productos vectoriales
y que el resultado de ese debe multiplicarse en otro producto vectorial con el vector menos 2D. Entonces pues dilucidamos quién es menos 2D. Menos 2D, cogemos y multiplicamos los elementos del vector D por menos 2. ¿Quiénes eran los elementos del vector D? 1i, 1j, 2k. Al multiplicarlo por menos 2 nos va a quedar menos 2i, menos 2j, menos 4k, como observamos aquí. Después entonces procedemos a hacer el primer producto vectorial, B por C, de val i, j y k, y donde va a ir las coordenadas de las componentes rectangulares de la versión algebraica del vector B, 11, y menos 2j, 5k, y de C, menos 2i, 5j, menos 4k. Lo que nos va a dar entonces de que expandiendo por la primera fila nos quedan libres los números menos 2, 5, 5 y menos 4. Con j y este menos, que ya sabemos que es por las posiciones, nos va a dar entonces con el 11, con el 5, con el menos 2 y el menos 4. Y cuando expanda por k, me va a quedar con 11, menos 2 y 5, como lo observamos aquí. Al resolver esos determinantes 2 por 2 nos va a dar menos 8, menos 25, como aparece aquí. Menos 44, menos 10. Menos 44, menos 10. 55, menos 4. Entonces por i nos va a dar 8 menos 25 va a ser 17. Vémoslo acá. Menos 44 más 10 me va a dar menos 34. Y 55 menos 4 va a dar 51. Al final, por juego de signo, este menos y este menos va a resultar siendo un más, y podríamos describirlo como menos 17i más 34j más 51 en k. Vemos el segundo producto vectorial, IJK, coordenadas del vector M, que es el primero, 5, 3, 1. ¿Por qué? Porque lo teníamos planteado así desde un comienzo. Observen, 5i, 3j, 1k. Y después el L, que será menos 8, menos 5, menos 2, como lo observamos aquí en la matriz. Menos 8, menos 5, menos 2. Hacemos la expansión por la primera fila y nos sale el 3, el 1, el menos 5 y el 2. Veanlos, aquí están. Después el menos j, expansión por la segunda, por la primera fila y por la segunda columna. 5, 1, menos 8 y 2. Ahí están. Y por la tercera nos queda el 5, el 3, el menos 8 y el menos 5. Nos van a resultar entonces los valores menos 6 menos 5, mírenlo, aquí está. Menos 10 menos 8, mírenlo, aquí está. Y para acá, menos 25 menos 24. Y entonces que vamos a tener menos 6 más 5, menos 1. Menos 10 más 8, menos 2. Menos 25 más 24, igual a menos 1 para la K. Este menos y este menos nos va a dar un más, y entonces podríamos decir menos 1i más 2j menos 1k. Ahora hacemos la sumatoria de las dos cantidades anteriores. La de B por C, menos 17i más 34j más 51k. Y la de M por L, menos 1i más 2j menos 1k. La sumatoria que nos da menos 17 menos 1 da menos 18. 34 más 2 nos da 36. 51 menos 1 nos da 50 en k. Ahora ese resultado que se acaba de obtener se va a mezclar en un producto vectorial con menos 2D, y entonces al hacerlo con menos 2D, ¿qué vamos a encontrar? IJK, las coordenadas que acabamos de tener, menos 18, 36, 50 según IJ y K, y las de menos 2D, como lo teníamos planteado aquí, es menos 2, menos 2, menos 4, menos 2, menos 2, menos 4. Hacemos expansión por primera fila, la I, nos queda el 36, nos queda el 36, el 50, el menos 2 y el menos 4. Observémoslo aquí. Nos queda con J el menos 18, el 50, el menos 2 y el menos 4. Menos 18, 50, menos 2 y menos 4. Y con K nos queda el menos 18, 36, el menos 2 y el menos 2. Y lo tenemos aquí. Al sacar esos resultados, ¿qué nos va a dar? Con I, 36 por menos 4, menos 144, menos 100. Con menos J va a quedar menos 18 menos 4 es 72, menos 100. Y con K nos va a quedar 36 menos 72.
Esos resultados que nos va a dar, menos 144 más 100 me va a dar menos 44 en I. 72 más 100 me va a dar 172 con menos J. Y 36 más 72 me va a dar 108 en K. Por tanto, el gran resultado a la operación P por C más M por L, y que a su vez el resultado que he multiplicado por menos 2D resulta siendo menos 44i menos 172j más 108 en K. Nos vemos en el último momento para resolver el último ejercicio. Se aprecia el último ejercicio que dice que se debe realizar el producto vectorial de K por menos 2B. Una vez realizado ese proceso debe multiplicarse por menos 3 y ese resultado se debe sumar con el resultado del producto vectorial entre N y L. Entonces, en primera instancia lo que se hace es generar el vector menos 2b, que implica multiplicar por menos 2 a todos los componentes de b. ¿Quién es b en original? El b en original es 11i menos 2j más 5k. Y al multiplicarlo por menos 2, pues va a quedar menos 22i más 4j menos 10k. Seguidamente se plantea el producto vectorial de k por menos 2b, viendo que en la primera fila aparece i, j y k. En la segunda fila aparece 7, 6 y 7 porque son las componentes rectangulares del vector k como estaba socializado desde el anterior. Miremoslo en la parte de arriba de la pantalla, 7i más 6j más 7k. Y en la tercera fila van los componentes resultados de menos 2b, que sería menos 22, 4 y menos 10. Al expandir por la primera fila, tenemos en el i al 6, 7, 4 y menos 10, como son las cifras que tenemos acá. Cuando expandimos en menos j, nos queda este 7, este menos 22 y este menos 10. Y cuando expandimos por k, nos queda este 7, este 6, este menos 22 y este 4. Entonces el tema ahora va a ser resolver esos determinantes 2 por 2 para poder encontrar el resultado del producto vectorial. En esta diagonal hacia abajo va a dar menos 60, menos 28, como lo observamos aquí. En este va a dar menos 70, menos 154, como observamos aquí. Y en este va a dar 28, menos 132, como observamos aquí. Lo que nos va a dar como resultado que a 60 menos 28 va a dar menos 88, menos 70 más 154 va a dar 84 y 28 más 132 va a dar 160. Entonces el resultado de ese producto vectorial va a ser menos 88i menos 84j más 160 en k. Al multiplicar ese resultado que acabamos de obtener por menos 3, entonces vamos a configurar que al multiplicarlo por menos 3 nos va a quedar menos 3 por menos 88, 264 en i, menos 3 por menos 84, 252 en j, y menos 3 por 160 nos va a dar menos 480 en k, como vemos el resultado en esta parte. Por último, se hace el producto vectorial entre n y l y jk, 7, 4 menos 5 componentes de n, menos 8 menos 5 menos 2 componentes de l, y entonces hacer la expansión me va a dar que con i va 4 menos 5 y 2, con j va 7 menos 5 menos 8 menos 2, con k va 7, 4 menos 8 menos 5, y entonces nos va dando i, que son menos 8 menos 25, va a dar menos 33, menos j, que me va a dar menos 14 menos 40 menos 54, y en k menos 35 menos 32, que va a dar lo mismo que menos 35 más 32 va a dar menos 3. Al sumar las dos cantidades que vamos a obtener,
264 en I lo vamos a sumar con menos 33 en I y eso nos va a dar 231 en I. 252 en J lo vamos a sumar con 54 en J y eso va a dar 306 en J. Y menos 480 en K se va a sumar con menos 3 en K y va a dar menos 483 en K. Como ven, eran 8 ejercicios muy sencillos para practicar muy bien las reglas de los signos, para practicar muy bien la propiedad distributiva, y quedamos prestos para ver la aplicación principal de trabajar con vectores, que es en la mecánica el ramo de la cinemática. Bienvenidos entonces a cinemática en el siguiente video.